Hola, soy Amaranta. Marlene. ¿Está Maite? Sí, claro, pasen. Hola, Marlene. ¿Cómo están? Bienvenidas, chicas. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hacker Cívico, a este nuevo hack. Como siempre les doy la bienvenida, soy Maite Vizcarra y les pido que el tiempo que se queden con nosotros en este paradero digital sea de su uso y obviamente también que les sirva para mejorar su vida. La tecnología ha cambiado mucho desde que empezó el Internet a comienzos de los 90. En verdad, este es un espacio que está tratando de buscar, retomar esos valores, los valores en los cuales se sustentaba el Internet libre, que era básicamente ser nosotros mismos, encontrar información, comunidades de valor, y eso es un poco lo que pretende hacer Hacker Cívico. Abramos el código. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante que tiene que ver justamente con un tema recurrente cuando uno habla del activismo digital, que tiene que ver con las mujeres o las chicas y los entornos digitales. Y eso, por ejemplo, nos permite observar una imagen como la que vamos a ver ahora relacionada a cuánto se consume en Internet, quién es el principal consumidor de contenidos en Internet, si hablamos de hombres y mujeres, quiénes son los que participan más en las redes sociales. Entonces ahí tenemos una imagen que ahora nos va a proveer el switcher. Y una primera pregunta que nos haríamos es si cuando hablamos de mujeres hablamos de magnitudes. Ahí podemos ver, por ejemplo, que en total, esto es un dato de la Organización Internacional de Telecomunicaciones y de las Naciones Unidas, si ponemos a los hombres y las mujeres hay un 48.3% de hombres contra, un 55.2% de hombres contra mujeres, que es 48.3%. Y en el mundo se repite, ¿no? En el caso de países como las Américas, son más todavía los hombres contra las mujeres. ¿Es un tema de magnitud el asunto de la tecnología y las mujeres? ¿O tiene que ver, por ejemplo, ahora vamos a ver otra imagen, con asuntos vinculados como cómo es que se dan algunas diferenciaciones en el comportamiento respecto de la seguridad? ¿Es más inseguro el Internet hoy día para las mujeres que para los hombres? Tenemos ahí otra imagen que vamos a compartir de nuestros amigos de Hiperderecho. Ellos trabajaron hace un tiempo un estudio muy interesante en relación a qué es lo que hacía que haya brecha digital entre hombres y mujeres. Y uno de los datos importantes es el de la seguridad. Ahora vamos a ver si nos ayudan nuestros amigos del Switcher. Y por ejemplo, podría entenderse que las mujeres tienen un comportamiento un poco más vulnerable cuando están en entornos digitales, porque eventualmente les cuesta más conectarse por las diferencias laborales, económicas, pero también porque hay algunos lugares en donde la tecnología propone o facilita conductas agresivas, ¿no? ¿Eso tiene que ver con las mujeres y la tecnología? O finalmente, una última imagen, tiene que ver también con buscar estereotipos valiosos como ella. No sé si ustedes saben, pero les presento a Ada Lovelace. Ada Lovelace es la culpable, o en todo caso la autora, de que tengamos el Internet. Ella fue una pionera del mundo del Internet y fue la persona a la que se le debe en la creación de los algoritmos. Además tiene una historia de vida muy interesante porque Ada Lovelace era hija de Lord Byron, aunque Lord Byron no la reconoció como su hija. Bueno, tiempos distintos, en donde además a las mujeres se les pedía que básicamente se dediquen a unos entornos más vinculados al hogar y la familia. Ada es la pionera del Internet y esa es otra pregunta que también quisiéramos hacerle a nuestras dos invitadas. Tiene que ver con estereotipos, buscar mujeres que estén muy metidas en esos temas para que otras lo repliquen. Así que nada, vamos a abrir el código ahora y bienvenidos. Abrimos el código. Activismo digital en acción. Hacker cívico en tu misión. Hacker cívico. Abrimos el código. Ideas porque rizan hoy. Activismo digital en acción. Comunidades en acción. Hacker cívico. Bienvenidos otra vez a Hacker Cívico. Está con nosotros Marlene Molero. Ella es CEO y fundadora de ELSA. Ahora nos vas a explicar bien qué es ELSA. Marlene, bienvenida. Y también Amaranta Kun, que es coordinadora de la ONG A mí no me la hacen, o más conocido como AMI.
¿Cómo estás? Bienvenida, Amaranta. Muchas gracias. Gracias por estar las dos. Ahora nos van a contar un poquito más de sus organizaciones. Pero, ¿qué piensan de este asunto? O sea, el tema de las mujeres y la tecnología, el Internet, ¿tiene que ver con magnitudes? ¿Tiene que ver con estereotipos? ¿Tiene que ver con encontrar roles? ¿Qué piensan? ¿Por dónde empezamos? Adelante. O sea, creo que hay como varias capas, porque tenemos las usuarias de Internet, como probablemente muchas de las personas, o de las mujeres que nos están escuchando. Uh-huh. Y luego creo que también tenemos de quienes usan más la tecnología como parte de su profesión, oficio o herramienta de trabajo. Y en ambos casos creo que vemos diferencias también. Entonces, en el lado de quienes esto se convierte en nuestra profesión o empezamos a desarrollar o como Ada Lovelace, incluso acá también, sí hay un tema de que menos mujeres que hombres acceden Uh-huh. a la formación, sean carreras universitarias, o esto ya en verdad rebalsa también el tema de las carreras universitarias, acceden a esa formación, acceden en consecuencia menos a estos espacios de trabajo, y cuando sí acceden las encuentras más en las primeras posiciones y luego van saliendo y va siendo muy difícil escalar, incluso iniciativas como Laboratoria, por ejemplo, que Uh-huh. tienen como de inserción laboral y formación en carreras afines, también es difícil encontrarlas como ya en posiciones más senior. Van saliendo porque son también los ambientes de tecnología, se convierten en lugares hostiles para las mujeres. Sí. Hay mucho sexismo, hay mucho acoso sexual también ahí, y van siendo como expulsadas, o son pocas las que se van quedando. Creo que ahora hay redes que empiezan a apoyar eso y también iniciativas que empiezan a contrarrestarlo. Uh-huh. Y en el lado y claro, por supuesto, en la medida que va siendo menos, se vuelve visible esta aspiración de lo que puedes llegar a ser, y eso es algo que va nutriendo los imaginarios, ¿no? De manera incluso inconsciente. Y en el tema de uso, usamos menos, usamos tecnologías como más básicas, entramos menos a la IA y en consecuencia nutrimos menos, ¿no? el uso, y eso ya tiene algunas consecuencias. La IA ya es machista, la IA ya... Hay un sesgo, ¿no? Ya Sí. tiene un sesgo. Amaranta, de género es uno, ¿no? Exactamente. ¿Y tú qué crees? ¿En verdad hay como un Internet femenino? ¿Hay un consumo femenino de la tecnología? Como dice Marlene, las mujeres consumimos tecnología menos sofisticada o nos da miedo. Tú, por ejemplo, consumes mucha tecnología, menos tecnología. Bueno, por ejemplo, entrando un poco al mundo de los videojuegos, Ajá. que es creo que mi consumo más grande de tecnología quizás. Muchas veces las mujeres, en realidad es muy difícil realmente conseguir data con respecto a eso porque esconden su identidad. Como dices, es un lugar que, bueno, no es seguro, tal vez. Es un poco un vez. reflejo del mundo tal cual. Entonces, muchas veces, las mujeres, yo incluida, tenemos que ocultar nuestra identidad porque, por ejemplo, en todos los juegos que son multiplayer o qué sé yo, que son juegos no solamente dominados por los hombres, sino también un poco dominados por una cultura masculina. Yo creo que es bien complicado realmente saber qué es lo que tienes del otro lado de la pantalla en este tipo de situaciones. Se ha visto, por ejemplo, con Twitter, ahora X, hay muchos bots, hay muchos robots ahí afuera, hay mucha gente que no dice ser lo que es, o que multiplica su identidad, o que literalmente miente. Entonces, es un lugar particularmente vulnerable para las mujeres en ese aspecto. Pero yo creo que, o sea, en mi experiencia personal y en lo que hemos podido ver a través de los estudios de la ONG, qué sé yo, el mundo tecnológico es también completamente propio a la mujer. O sea, es propio. Sí, claro, sí. Tiene que ser, es un mainstream, ¿no? Todo el mundo consume tecnología. Como dices, es una gran herramienta de trabajo, es absolutamente necesario cada vez más más no puedes escapar, incluso los colegios, o sea, los escolares, no, las tareas son en la computadora, hay un montón de ¿cómo decirlo? Es una herramienta que todos tenemos que usar, ¿no? De alguna manera. Es una obligación. Claro. O sea, ya se espera. Ya se espera. Se espera de una cierta manera. Yo creo que quizás en las generaciones mayores
es cuando se ve realmente la diferencia entre los dos géneros. Así, interesante. Sí, o sea, para nosotros, por ejemplo... O sea, tú dirías que la gente, no sé cuántos años tiene, pero la gente menor de 30 o de 20 hacia abajo es paritario. ¿Hombres y mujeres están metidos o no necesariamente? Sí, o sea, obviamente hay esferas, ¿no? Obviamente hay espacios que son más cómodos para las mujeres, que a veces son inesperados. Por ejemplo, en YouTube hay un montón de presencia de las mujeres. Pero sí es verdad que cuando ya llegas a una cierta edad, una cierta estadística de la edad de los ciudadanos, ahí es donde yo diría que realmente empieza a haber una diferencia en el género. Pero, por ejemplo, una cosa que es muy propia del consumo en las redes sociales son los estereotipos de belleza, ¿no? O los estereotipos. Entonces, allá que se ha hablado de generaciones más jóvenes, hay muchos estudios que hablan acerca de el impacto que tiene el uso de los filtros en TikTok o en Instagram en adolescentes, porque todas quieren ser como su filtro. Entonces ya no quieren ser ellos, agarran y por defecto se miran en la pantalla y ya no eres tú, es lo que te propone la red social, ¿no? O sea, por defecto aparece un filtro. ¿Eso puede impactar más a los hombres que a las mujeres? ¿En verdad impacta más a las mujeres que a los hombres? ¿Ustedes qué opinan? Con ese tema de la belleza, porque es un elemento también que tradicionalmente ha estado vinculado a las mujeres. Se habla incluso del algoritmo de la belleza, que las tecnologías estas de redes sociales te proponen un estándar y sobre el cual pues hay mucho tema, ¿no? No sé, Marlene, ¿ahí tú qué opinas? Ahí incluso se debe acordar, porque esto fue en este 2025, en febrero, marzo, sí, cerca del 8 de marzo, una campaña de una empresa de retail, justo sacó un estudio y niñas de 6 años, alrededor 6, 7 años, ya empezaban a tener cuestionamientos sobre su cuerpo. Imagínate. De dónde están mis piernas, voy a empezar a cubrirme los brazos. Chiquitas, de 6 años. Sí, porque me acuerdo mucho que la campaña estuvo plasmada en niñas, o sea, claramente niñas, ni siquiera mujeres, mucho menos adolescentes. Chiquitas. Y estaba resaltando que tan temprano como esas edades ya comenzaban la vergüenza sobre el propio cuerpo, ¿no? Entonces sí es algo que sigue todavía marcando una serie de estándares, ¿no? Y perdona. Dale. ¿Y eso cómo afecta, por ejemplo, los temas de acoso en el trabajo? Porque yo me imagino que ese nivel de vulnerabilidad, o sea, ya de por sí lo vuelve a uno más vulnerable. Es más fácil, ¿no? Por supuesto. O sea, hay mucha tensión en general sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y se sexualiza, se sobresexualiza, y eso va a tener cortes. O sea, una mujer afrodescendiente, una mujer migrante venezolana, por ejemplo, es hiper sobresexualizada, no sé si esa combinación. Pero sigue muy enfocado en el cuerpo. Mucho del acoso más cotidiano que vivimos, yo creo que todas, tiene que ver sobre comentarios sobre la apariencia física, que, digamos, que no son solicitados, no son bienvenidos. Claro. Y que todavía se siente como con licencias de que sea esto lo que se resalte. Pero bueno, esos patrones, digamos, y la vergüenza, y etcétera, y la gordofobia, que luego se produce también en anorexia, en bulimia, en este tipo de trastornos, empiezan desde muy temprano por los estereotipos, ¿no? Y como les contaba, existe además esto del algoritmo de la belleza, porque lamentablemente, por eso este programa y por eso ustedes, no podemos estandarizar a la gente, y lo que la tecnología termina haciendo a veces es estandarizarla, a menos que nosotros alimentemos a los algoritmos de diversidad, de distintas formas de ser, mujeres, tamaños, con texturas, etcétera. Pero en efecto, si no hay ese sentido crítico, pueden haber sesgos. Por ejemplo, el que vamos a ver ahora, hay un video interesante que hemos encontrado en TikTok, y a ver ustedes qué piensan, ya que también Amaranta ha hablado de los videojuegos, que no mucha gente sabe, pero hay muchas mujeres que juegan videojuegos, a pesar de que se siente o se percibe que eso es un tema muy masculino, pero hay un grupo importante de gamers, ahora nos va a contar ella qué videojuegos tiene, y vamos a ver justamente este video, a ver si nos ayuda el switcher, donde se plantean estereotipos al estilo de estos señores. A ver, vamos a verlos. Es nuestra nueva maestra de programación, Queen Hopper. ¿Una mujer? ¿Una chica? ¿Enseñando de computadoras? Creí que era programación, no que era diseño web. Sí, así es. Soy mujer, pequeños navegadores. Los dejaré tan saturados de JavaScript asincrónico y aceleradores de malware que defecarán cibertextos.
Además la ven a ella y le preguntan, esto no es diseño de páginas web. Claro. Como diciendo el sesgo, ¿no? O sea, tú no vas a hacer la crunchy de los números, sino vas a hacer la parte más, digamos, bonita, estética, que es otro sesgo. Pero, ¿existen sesgos que se refuerzan con la tecnología, Amaranta? Creo que estamos justo en un momento un poco clave. A ver. Porque justamente la iniciativa de la IA era que sea, digamos, una herramienta democrática, una herramienta que justamente ayude a reforzar la igualdad y la búsqueda de la verdad en la ciudadanía. Y claro, esto a veces choca con los intereses comerciales que finalmente terminan financiando todas estas iniciativas. Entonces, al final, lo que el Internet busca es, desde un punto de vista muy crudo, es recuperar datos. Así es. Si es que puede vampirizar tus datos, o sea, muchas veces te bajas apps o qué sé yo, ¿no? Te inscribes a cosas que son gratis y te dan servicios que son gratuitos y a cambio les das acceso a tu información. Sí. Y yo creo que la mayoría de la gente no valora lo que vale su información. Las empresas lo valoran. Porque gracias a eso pueden vender ads, pueden vender publicidades y pueden sobre todo enfocar mejor las publicidades, ¿no? Las famosas cookies y todas estas cosas que junto con los algoritmos crean una burbuja alrededor de las personas. Y estas burbujas son bastante delicadas porque no refuerzan necesariamente el espíritu crítico. Entonces, claro, es más cómodo porque solamente encuentras lo que instintivamente estabas buscando, pero una de las cosas necesarias para poder desarrollar el espíritu crítico es ser confrontado a cosas que no esperabas. ¿Y las mujeres somos más críticas o menos críticas cuando estamos ante Internet? ¿Tú qué piensas? En función también a lo que investigan en AMI, ¿no? ¿Han visto que hay una distinción entre el consumo de los hombres y las mujeres o igual caen redonditos ante los fraudes y las situaciones extrañas? No hay necesariamente una diferencia en el género. Yo diría que las mujeres de por sí quizás tienen más instinto de sobrevivencia con respecto a muchas cosas, pero la verdad es que todos, queramos o no, tenemos un sesgo de confirmación. Entonces siempre vamos a estar mucho más dispuestos a aceptar una información que nos da la razón. Es mucho más fácil aceptar algo como cierto, claro, cuando va en el sentido de tus creencias. Si tú eres una persona de izquierda y lees una noticia que es crítica de la derecha, estás mucho más dispuesta a creer sin cuestionarla. Así es, en cambio, si lees algo que critica a la izquierda, tú siendo de izquierda, vas a decir, vas a querer investigar más. Te va a parecer raro, porque no va en el sentido de tus creencias. Y con eso juega el algoritmo. El algoritmo realmente se nutre de eso. Y eso que dices es bien cierto, Amaranta, porque más que investigar, la gente lo que busca es confirmar. Sí. O sea, ella ni siquiera quiere cuestionar. Por eso, naturalmente, buscamos contenidos, como dices, que son afines a mí, o que, hemos hecho el match perfecto. Justamente ahí tienes que evitar no hacer el match perfecto, porque lo que haces es confirmar en vez de cuestionar. Y en los ámbitos laborales, Marlene, ¿qué pasa con el tema de los sesgos? ¿Hay estereotipos todavía? Por ejemplo, en el video veíamos de los Simpson que a las mujeres siempre se les está, digamos, relacionando con actividades estéticas, con la parte más artística, bonita, sin desmerecer eso, porque también hay una parte importante, ahora nos dice Amaranta, racional. En fin, pero ¿por qué se dan esas situaciones? ¿Tú crees que se refuerza en el trabajo a través del uso de la tecnología el rol de la mujer? Mira, lo ves mucho. Nosotros tenemos equipos de desarrollo también. Y hay como 3 tipos de posición. O sea, voy a generalizar mucho, ¿no? Front y back. Claro. Entonces, las que trabajan en cómo luce la plataforma y las que están atrás en la programación. Entonces, nos es más fácil encontrar mujeres en front. Entonces, es sumamente complicado. Mira, qué interesante. Encontrar mujeres en programación dura. Back o full stack que le hacen a las dos cosas. Y nosotros nos esforzamos. Entonces, por ejemplo, hacemos pruebas incluso diferentes. Mi socia, que es la que
está directamente involucrada en esa parte, que además es mujer. Nosotros sí tenemos una CTO mujer. Ujú. Las anima a terminar las pruebas, no terminan las pruebas. Ujú. Entonces tienen como incluso un menor nivel de la experiencia que hemos tenido, pero digamos, nuestra experiencia coincide mucho con el mainstream acá, Ujú. de también más inseguridad sobre, o querer entregar como el trabajo como perfecto, versus una seguridad de quien va a ser su par y que no necesariamente sabe más ni hace un mejor Ujú. trabajo, que tiene como si lo va a entregar rápidamente, esté bien, esté mal, etcétera, ¿no? Entonces, eso no es solo de los espacios de trabajo, porque estamos hablando también de primeros empleos, ¿no? Y Claro. cuando hablamos de tecnología de estas posiciones, hablamos de chicos y chicas que están en 18, 17, 19 años y que ya pueden entrar a hacer un trabajo de desarrollo, que eso pues no lo veíamos antes, ¿no? En otros Sí. años. Pero a una chica, ¿tú crees que le cuesta más? Viene del espacio de trabajo, o sea, el espacio de trabajo es un espacio que sigue continuando en la vida de desarrollo de Claro. una persona. Entonces, Y eso ¿dónde empezó la cuestión? ¿En la universidad? antes que te des cuenta. Claro. O sea, así como hablábamos de los estereotipos de belleza, tú no es que llegues a los 13 años a decir, Quiero ser mi brazo está gordo, Claro. ¿no? O quítame Claro. las costillas, como una locura. Thalía, que era lo que, Una locura, imagínate a los que era 13. que era la de antes. La prototipo del... No es que un día amaneces con esa idea. Esa idea fue sembrada antes de Así que es, tengas así es. noción de que fue Así es, sembrada. así es. Y lo mismo va pasando con todo lo que tiene que ver con ciencias. Las niñas empiezan a perder confianza en sus habilidades en ciencias, matemáticas y demás a muy temprana edad, ¿no? O sea, pierden la confianza. Quiere decir que en algún momento empiezan sí el tenías rendimiento. a bajar. El rendimiento comienza a bajar. Entonces, si tú ves sus pruebas de matemáticas Interesante. primaria, por ahí, hombres, niños y niñas van a ir más o menos similares A la en par. resultados. Y a partir más o menos creo que es 10, 11 años, las pruebas en ellas comienzan a tener menores resultados, pero la formación es igual. Y claro, algo que es aleatorio en general debería llevarnos a 50-50 o alrededores de 50-50, no las diferencias que hay. Entonces son factores externos que les están enseñando que no son buenas para. Y claro, cuando llegamos a en qué eligen formarse y luego trabajar, o sea, ya hay todo un camino sembrado ahí, ¿no? Por eso todas estas iniciativas de niñas en STEM, de adolescentes en STEM, de mujeres en STEM, Claro. son importantes porque van, digamos, supliendo los O sea, otros STEM, mensajes. eso en inglés son carreras en ciencia, en tecnología, en matemáticas, Exacto. incluso en artes, ¿no? Que son tradicionalmente vinculadas a los hombres, ¿no? Y que además tiene un estereotipo porque incluso se cree pues que ser ingeniera o matemático, estas cosas se va a hacer menos femenina, ¿no? Entonces porque ya no vas a estar, yo qué sé, o sea, hay una idea de cómo deben ser las mujeres o las chicas y eso no se condice con un programador que es un nerd, ¿no? Pues también pueden haber mujeres nerds y no tiene nada de malo, Un montón. ¿no es cierto? No tiene nada de Un malo. montón. Claro, no tiene nada de malo, sino que es como decía Marlene, un estereotipo que a veces se refuerza mucho en las redes sociales, pero ahí viene justamente este asunto del pensamiento crítico. Y entonces habría que hablar, y ahora vamos a ver otra imagen interesante de cuáles son esas habilidades, ¿no? Que hay que empezar a sembrar cuanto antes mejor, pero que nosotros también podríamos desarrollar. No sé si ustedes también, tú has hablado, Amaranta, del sentido crítico, de los videojuegos. Tú sabes que hay un estudio del MIT muy interesante que dice que la primera forma en que un ser humano puede, en el siglo XXI, ¿no? Obviamente, puede vincularse con el mundo digital es jugando videojuegos. Porque los videojuegos te meten en un entorno digital sin que tú te des cuenta y te ayudan a pensar en digital, ¿no? Por eso es tan importante, señoras, señores, chico, chica, tú que estás viéndonos, o bueno, yo también he jugado, me gustan los videojuegos, es la manera en que tú entras al mundo digital y no tiene nada que ver si eres hombre o mujer. Es una gran herramienta educativa. Lo que me parece interesante es que a veces siento que muchas veces las mujeres, eso parte ya de una opinión, ¿no? Una experiencia personal y en general de lo que he podido observar, digamos, quizás pierden la confianza o le dejan a los hombres un poco más el lugar para que ellos se encarguen de, como dices, este tipo de actividades y qué sé yo, porque exacerban un montón nuestras capacidades sociales. Y que las mujeres son muy, ¿no? Tienen una mayor... Entonces, presencia. Ahí donde existe el machismo también. En también desprestigiar a los hombres de una cierta manera. Y decirles que ellos no son capaces de esas cosas. Entonces ahí ya se ordenan de manera arbitraria un poco los roles
queriendo, no sé, quizás valorizar una parte de la mujer y que termina finalmente robándole agencia, ¿no? O sea, es algo que creo también, porque es algo que he escuchado mucho. O sea, que tú crees que a veces cuando las mujeres toman más posición en esos entornos digitales, los hombres se sienten amenazados. O sea, que en general se considera que las mujeres, sobre todo pienso en las niñas, ¿no? Que desarrollan mucho su parte social. Y su parte, su parte interactiva y social, y que más bien las actividades más solitarias quizás o que demandan concentración, un mayor esfuerzo intelectual, no solamente puede partir de hablar de la incapacidad de la mujer, pero la capacidad de la mujer de ocuparse de otras cosas, como la maternidad, o qué sé yo, ¿no? La mujer no debe estar en el ámbito laboral porque ella es mucho mejor que el hombre en el aspecto doméstico y maternal, entonces déjale al hombre. O sea, yo hasta hoy, ¿no? he escuchado mucho ese discurso, sí. O sea, ya no como tratar de quitarle a la mujer, sino darle eso. Entonces, para que ya no se pueda ocupar de lo otro. Y inconscientemente, ¿no? Pero sí, creo que a veces también puede partir de eso. Eso también es sexismo. ¿Y tú, por ejemplo, cómo así, siempre te ha gustado los videojuegos? ¿O cómo entraste a los videojuegos? Sí, o sea, he tenido gustos diferentes a lo largo de los años. Ahorita me gusta mucho, o sea, siento que realmente hay como un desplazamiento en los roles de los medios, en el sentido de que vemos series que son cada vez más como películas. Y vemos películas que son cada vez más como videojuegos, y vemos videojuegos que son cada vez más películas como series o como películas, claro. ¿no? Yo juego un montón de videojuegos que son excelentes. Ajá. Que son donde de roles, la narrativa, claro. Es unas historias que son dignas del Oscar, ¿no? O sea, bueno, Minecraft es una cosa alucinante, claro, ¿no? Y ha dado una película. Sí. No, hay realmente videojuegos que son espectaculares. Hay videojuegos que se utilizan hay un videojuego en el cual nosotros nos inspiramos muchísimo, para el que creamos en A mí no me la hacen, que se llama This War of Mine, que es esta guerra mía, que fue creado para educar a los niños o a la gente en general sobre las guerras, en la guerra en Polonia. Entonces, o sea, y es desgarrador y te puedes poner a llorar por estas historias ficticias de videojuegos, y igual tienes un gameplay, igual igual son increíblemente entretenidos y te dan curiosidad y te da ganas de investigar más. O Papers, Please, que es un videojuego que te enseña sobre cómo funcionaba el control de pasaportes y migración en la Unión Soviética, y entran. Es como un caballo de Troya. Entran a ti porque son entretenidos. Y luego recibes toda esta carga de información y toda esta iniciativa que despierta tu curiosidad, y sin querer te ves involucrado en algo que... Claro, que no sabías. Si hubiera sido una página de Wikipedia, no aburrido. No dado ni 5 segundos. Y ustedes, Marlene, tienen... Ahora vamos a hablar de las organizaciones un ratito. Tú representas a ELSA. ¿Qué significa ELSA? Que creo que también es una plataforma. ¿Es un videojuego? No. No. ELSA es el acrónimo de Espacios Laborales Sin Acoso. Ya. Sí, es una plataforma que ayuda a las organizaciones a prevenir el acoso sexual y laboral en el trabajo a través de recoger y sistematizar data anónima del personal. Tenemos como 300.000 entradas de información, y sobre eso usamos algoritmos para poder encontrar las estrategias que mejor funcionan. Entonces, básicamente usamos People Analytics para luchar contra el acoso en el trabajo, y ya hemos logrado reducir la incidencia de acoso en un 50%. O sea que necesitan que las organizaciones estén digitalizadas para poder capturar esos datos. Sí, o sea, se recoge a través de un link que se puede responder de cualquier tipo de dispositivo, de cualquier lugar, a cualquier hora. Pueden haber mecanismos que corran offline. Ya. Y que luego, o sea, no sé, agro, por ejemplo, que está en el campo, ¿no? Entonces, ya. no tienes señal o no tienen satelital instalado. Entonces puedes recoger offline, y en cuanto te conectas, la información sube, ¿no? Pero en general, claro, de cualquier tipo de dispositivo puedes
puedes acceder y entrar a eso. Entonces, Elsa, es una herramienta que ayuda justamente, lo que decía Amaranta, a usar datos para identificar por dónde aparece una cosa media extraña o vulnerabilidades para la mujer. O sea, tradicionalmente tenemos los canales de denuncia. Sí, ¿no? eso es legal además, ¿no? Eso es legal, pero y es necesario y es importante, pero ese es un mal indicador, es un pésimo indicador para saber si tenemos situaciones de acoso o no en el trabajo, que solamente te van a reflejar la punta del iceberg. Lo único que realmente funciona para poder saber tu situación actual es recoger data de forma anónima. Y además, como en cualquier otra cosa, lo que tiene data detrás te permite tomar mejores decisiones. Entonces, así es. También acá debería ser aplicado en lo que es gestión humana de cara a estos casos. Por supuesto, y si eso le mete CIA, mucho más. Y con eso corre más para cada vez perfilar muchísimo mejor las situaciones potenciales de riesgo y también lo que funciona. Sí, y en A mí no me la hacen, ¿qué hacen? Cuéntanos un poquito, Amaranta. Bueno, A mí no me la hacen, es una ONG que nació durante la pandemia. Nosotros somos un grupo muy pluridisciplinario, pero todos unidos por la preocupación de la desinformación. En este mundo completamente revolucionado por las tecnologías y los nuevos medios, se tienen que encontrar nuevas maneras de construir una confianza en la ciudadanía hacia los medios, porque, o sea, nosotros creemos que si la gente cae en círculos de desinformación y cree en noticias falsas, fake news, no es porque sean tontos, es porque todos tenemos una necesidad innata de cuestionar. Ya. Todos tenemos un espíritu crítico latente en nosotros. Y si caemos en estas... Por eso la ONG se llama A mí no me la hacen. Porque parte de esta voluntad de sacar tus propias conclusiones. Entonces, hay, digamos, hablando en términos generales, hay dos grandes ramas de lucha contra la desinformación. Uno es el fact-checking, que hay muchos medios tradicionales que lo hacen, Amayuya. Hay en el Perú hay varias iniciativas muy buenas, que básicamente es buscar las noticias virales y decirle a la población, según nuestra investigación, esto es verdadero, falso o engañoso. Y luego está la alfabetización mediática e informacional, que es básicamente tomar las herramientas del fact-checking y dárselas a la población. Y decirles, ustedes hagan su propia investigación. Así es. Si te interesa suficientemente este tema como para repostearlo, como para compartirlo, entonces investiga. Y que así la gente pueda decidir a quién decide, a quién le da su confianza y a quién no. Sin tener que imponerles nada, digamos, ¿no? Entonces desarrolla la autonomía del ciudadano, desarrolla también, digamos, como una empatía. Claro. Porque nos podemos todos reconocer como diferentes agentes, ¿no? de información. Todos estamos buscando finalmente la misma cosa y ya no hay esta división, esta polarización, claro, que es muy característica de estas épocas, donde todo es emocional, todo es partidario. Claro, es muy emocional, porque además es como tú bien dices, o sea, idealmente debería ser que todos nos tomamos unos segundos para ver, oye, esto que me están planteando ¿vale la pena o no vale la pena? Y número 2, ¿vale la pena que yo lo comparta? Claro. Pero como es todo tan automático, no existe ese proceso. Entonces, AMI nos da eso. Sí, y hay maneras muy fáciles de simples identificar. O sea, claro, si tú quieres saber si algo es engañoso o no, tienes que hacer tu investigación. Pero ya de por sí hay cosas que a veces son muy obvias cuando tienes como el chip, ¿no? Cuando ya estás activado, con el ojo atento. No necesariamente de algo falso, pero de algo que quiere una reacción emocional de tu parte. Entonces, ya cuando algo quiere una reacción emocional de tu parte, tú tienes que desconfiar. Porque significa que hay un interés detrás que necesita exacerbar algo que por sí solo no despertaría una reacción de tu parte. Entonces, por algo pasó. Por algo pasa. Hay un interés detrás. Hay una agenda. Y puedes defenderte contra esa agenda. Así igual busques la información y termina siendo realista. Sí. Y termina siendo verídica. Pero tienes que entender de dónde viene, a quién está beneficiando. Porque nada está ahí afuera porque sí.
Así es. Y volviendo a las mujeres, ¿qué cosas creen que deberían entonces aprender las mujeres respecto a su relación con lo digital, como para que las ayude, como tú decías, Amaranta, a enfrentarse a las noticias falsas, pero también, Marlene, a protegerse, a poder de alguna manera no seguir siendo vulnerable? ¿Hay algunas actividades, o más que actividades, capacidades que deberíamos empezar a desarrollar? ¿Ustedes cuáles sugieren, Marlene, por ejemplo? Yo me quedé helada cuando dijiste esto, hace el inicio casi de los videojuegos que tienen que cubrir. Anonimizar. Ajá. Sí. Porque eso, la palabra de anónimo, ¿no? Pues me salió esa frase, o sea, anónimo tiene nombre de mujer, y como hace mucho tiempo las escritoras Así es, escribían usaban bajo seudónimos Ujú. masculinos Sí. para poder hacerlo, ¿no? Ujú. Porque un no poquito les más cerca permitían- del micro. porque no las permitían Ujú. o porque las agredían, o Claro. porque es más lo que sucede ahora también, ¿no? Ahora que sucede eso, entiendo, con la parte de los videojuegos. Entonces, cómo es como la historia Se repite. se repite o toma distintas formas, Mm. pero el mismo núcleo sigue estando ahí, ¿no? Yo soy como, a mí me cuesta mucho poner el problema en las mujeres, porque creo que el problema es en la sociedad, ¿no? Mm. Que tiene estas prácticas de, bueno, es que hoy, digamos, de sacar tu foto y, o sea, no sé qué voy a dar la idea, pero pueden sacar tu foto Y la te la usan. montan, como es Mm. lo que ya pasó en distintos colegios, ¿no? Mm. Y la montan sobre Mm. imágenes de contenido sexual que luego las venden, porque ni siquiera quedó ahí ese loop, sino que se volvió negocio. Y eso lamentablemente va a ser algo que va a pasar, que vamos a ver pasar muchísimo. Ujú, ujú. Y no tiene que ver, porque claro, ahí cuál es la recomendación, no pongas Ujú. fotos de ningún tipo Ujú. en tus redes sociales. O te dicen que sean fotos de baja calidad para Pero que, o sea, básicamente para que no las usen. empieza a desaparecer, o sea, empieza a salir de determinados espacios. Ujú. No porque no sean para ti, sino porque empiezan a tener una nota de peligrosidad específica para ti. Ujú. Todo el tema del grooming creo que es otra gran problemática, sobre todo con las más chicas ahí, y ya El grooming en castellano es el grooming viene a acoso. ser el acoso o hombres mayores, digamos, Ujú. acercándose a través de las redes sociales principalmente y captando a menores de edad, Ujú, ujú. ¿no? Para mantener relaciones Ujú. o demás. Entonces ahí, claro, la información que se pueda recibir de la familia, y si no, la información que se necesita recibir también de los colegios y de las instituciones Ujú. educativas, ¿no? Porque eso nuevamente pasa Ujú. en tempranas edades. Entonces, claro, sí tener cuidados en qué páginas estamos, sí tener cuidado con qué datos Ujú. compartimos, con qué datos personales vamos a compartir, Ujú. pero creo que también hay que tener mucho foco en enseñar a los niños, a los más jóvenes, a los hombres, como reglas básicas de comportamiento ahí, y de las autoridades el detectar como Mm. estos usos. Y solamente como para cerrar esta idea, las páginas que se encontraron hace poquito en Italia, de hombres subiendo fotos de sus esposas, ¿no? Dormidas, para ver Terrible. o sea, Dios mío, Dios mío. Sí, en pleno siglo XXI, en el primer claro, mundo. ¿qué recomendación le damos a las mujeres? No sé, o sea, no sé si es por ahí, Sí. más allá de estos cuidados como de datos. Que son como tips. Sí. Pero Amaranta, tú creo que tú además tú representas a una organización que creo que está vinculada con una de las capacidades que en el siglo XXI todos deberíamos tener, y es la alfabetización informacional, ¿no Sí. es cierto? Hombres y mujeres deberían estar metidísimos con ese tema. Sí, es necesario. O sea, es como querer manejar un carro y no tener brevete. Así es. O sea, simplemente ahora es un medio que está disponible, que cualquiera puede utilizar. Es muy difícil de fiscalizar, Ujú. es muy difícil, las leyes están muy atrasadas con respecto a lo rápido que está avanzando la tecnología. Y la educación va de la mano con eso, y los niños están completamente Ujú. expuestos y Ujú. muchas veces mucho más desarrollados y hábiles con cosas que los padres no tienen idea de cómo Ujú. controlar, o que incluso Ujú. las autoridades tampoco. Entonces, Pero deberíamos, si tú sugirieses
Una habilidad concreta que todas las mujeres, además hombres, deberíamos desarrollar es la alfabetización informacional. Sí, nosotros, o sea, ¿Cómo definimos alfabetización informacional? básicamente bueno, es la alfabetización, es decir, es aprender a manejar ese medio, es entender cuáles son sus posibilidades, cuáles son sus peligros, cuáles son sus limitaciones, cómo puede ser utilizado contra ti, cómo puede ser utilizado o a tu favor, por ¿no? ti, para desarrollarte profesionalmente en tu vida personal, porque es algo que está ahí, no se puede negar, no se puede desaparecer. Entonces, nuestro objetivo a largo plazo es que ingrese a la currícula. Como en Brasil. Hay bastantes países, en Finlandia, Canadá, donde existe esta iniciativa porque se reconoce como una realidad o sea, así como existe la educación cívica. Así es. Debería existir eso. Debería existir la alfabetización mediática e informacional. Exacto. Y que y también va de la mano un poco, o sea, para entender cómo funciona la democracia, cómo funciona el compartir de la información entre ciudadanos, cuál es el rol de la prensa, y yo creo que eso también ayudaría a la gente a tomar conciencia no solamente de las posibilidades que tiene como ciudadano, sino también de sus deberes. Exactamente. Como el voto, ¿no? Y todas estas cosas. Y ahora se viene un escenario complejo. Se viene un escenario muy complejo. Pero chicas, vamos a hacer un corte porque este es el momento para pedirles a nuestros anunciantes que nos sigan ayudando y volvemos en un minutito. ¿Alguna vez has sentido que la inteligencia artificial avanza más rápido de lo que puedes entender? Este es el momento de cambiar eso. Soy Maite Vizcarra y te invito a descubrir cómo convertir la inteligencia artificial en tu aliada. En este programa de formación aprenderás a usar la IA de forma funcional, práctica y cercana a tus necesidades reales. No se trata solo de teoría, sino de entender cómo esta tecnología puede potenciar tu trabajo, tus ideas y tus proyectos. Organiza Y Ahora, una comunidad que impulsa el uso responsable e innovador de la inteligencia artificial. Si quieres saber más, comenta #YAHORA y únete a esta experiencia 100% práctica. Bueno, bienvenidos. Hemos empezado otra vez el Hacker Cívico, abramos el código y ahora estamos con Marlene. Amaranta nos tuvo que dejar en unos minutitos, pero seguramente la vamos a volver a ver cuando empecemos a mover este contenido en las redes sociales. Y Marlene, un poco hablando de Elsa, teníamos un video que ahora vamos a compartir sobre el evento que ustedes hacen, porque Elsa no solamente es una plataforma, está vinculado con una serie de valores o un movimiento. A ver, cuéntanos un poquito eso, cómo funciona. El core de Elsa, en realidad, o sea, la meta de Elsa es reducir progresivamente hasta eliminar el acoso sexual en el trabajo y ahora está ampliado el acoso laboral. Esto comenzó en el 2021 en una iniciativa conjunta con el Banco Internacional de Desarrollo, con el BID, que concluyó, digamos, o tenía esta intención de que las denuncias eran un mal indicador para saber si había o no un problema y que en consecuencia estábamos ante una situación invisibilizada en los espacios de trabajo. Entonces nos propusimos visibilizarlo para cambiar la respuesta. Cuando comenzamos en el 2021, pandemia también, a hablar de esto, habían dos tipos de respuestas mayoritarias de las empresas. Esto no pasa en mi organización, porque no tengo denuncias. Ya. Y lo segundo es seguramente pasa, pero no lo quiero ver. ¿No? O ahorita no puedo verlo. En cualquiera de esos casos había mucha sensación como de vergüenza que eso esté pasando en la organización y eso estaba llevando a la inacción. Entonces lo que hemos hecho es cambiar esa narrativa y ahora hay un orgullo en hacerse cargo, porque también hay un reconocimiento de que esto puede pasar absolutamente en el 100% de organizaciones. Claro. Y entramos a la vanguardia usando data. Entonces, esto normalmente es un tema regulado en prácticamente todo el mundo. Más de 130 países en el mundo lo tienen regulado. Y es muy tradicional la forma en que se aborda. En tu política, capacita al personal, tenga un canal de denuncias. Entonces, es mucho output, ¿no? Es como, tengo esto y hago mi check. Claro. Pero no nos preguntamos si esa política que tengo la conocen, la recuerdan o por lo menos saben 3 ideas de ella. Si saben siquiera si tengo el canal de denuncia o cómo acceder a él y si se acuerdan haber sido capacitados o capacitadas y qué recuerdan de eso. Porque, a ver, si lo hacemos el paralelo con la lectura, yo puedo saber leer,
Claro, pero no lo interiorizado. No entender Claro. lo que leí. claro. Entonces no sé o no sabíamos cuál era el resultado de toda esta serie de esfuerzos que muchas veces sí se implementaban porque la ley tenía el mandato. Y Elsa nos permitió empezar a encontrar eso y nos permitió tener data, tener analítica, tener benchmarks de comparación por tamaño de empresa, por sector, por país, Ujú. ¿no? Y Elsa se usa en 10 países de la región. Y cuando comenzó, estupendo. Ujú. y cuando comenzó a usarse, tuvo usos muy intensos en Perú, en Colombia, en Bolivia y en Nicaragua. Ujú. Y habían diferencias entre países. Entonces también como el aspecto más social, sociocultural de cada contexto geográfico también influía. Ujú. Y hay un tema evidentemente como de activismo de crear realmente Esa conciencia. esta conciencia y crear realmente estos buenos espacios para trabajar Ujú. haciendo preguntas difíciles. Elsa no es una herramienta donde vas a salir bien en tu primera Evaluación. tu primera, no, es No. tu línea base. Mm. Pero sí es una herramienta que te permite mejorar muchísimo en un solo año, ¿no? Ujú. Y entonces hacen además estos espacios, ¿no es cierto? Un evento que es, a ver, Hacemos un cuéntanos, evento cada año que se llama Ruta Elsa. Ruta Elsa, ¿ya? Y ruta porque es como nuestra metodología para crear el cambio. Ujú. Empezamos con eventos chiquitos de 50 personas. Ayer tuvimos nuestro evento anual porque además es el momento en que nosotras compartimos la data del año. Entonces la data está embargada estuvo momento. embargada Ujú. hasta el día de ayer y ahí hacemos el devele de la data y Ujú. compartimos un análisis especial del año, que este año fue los 5 años de evolución, los cambios Ujú. y los temas pendientes. Es un evento que congrega aproximadamente unas 250 personas y que lamentablemente lo tenemos que cerrar. Este año lo cerramos las inscripciones una semana y media antes. Ujú. Ya no dábamos más con Fantástico. el aforo. Tenemos empresas que auspician esto también, que nos permiten, hasta ahora nos han permitido hacer un evento de acceso gratuito, digamos, cada año. Es una nueva pregunta si va a poder seguirse manteniendo ahí, pero que no solamente se comparte data, se comparten prácticas empresariales que están funcionando, se comparten realidades y verdades, porque lo que se dice en esos paneles no es solamente la historia bonita, es la historia Obviamente. de lo que se aprendió. Así es. Y entonces, ahora, no sé si en el switcher nos pueden ayudar, vamos a ver el video de qué es lo que pasa en esta ruta Elsa. Vamos a ver el video del año pasado. Pero entiendo que además aquí trabajamos mucho en el Hacker Cívico con la lógica de la comunidad, que ustedes han creado seguramente una comunidad entre empleadores y entre las propias mujeres que trabajan en sus espacios laborales, una comunidad de práctica, supongo. O sea, ¿qué es lo que los aglutina? Hombres y mujeres. Tenemos un programa que se llama Embajadores Elsa, Embajadoras Elsa, que son encuentros, digamos, donde damos más formación sobre todo a quienes dentro de las organizaciones van a accionar con esto y que se convierten en embajadores dentro y les damos herramientas adicionales ahí. Tenemos espacios donde las empresas que mejor les va en Elsa tienen sesiones donde le enseñan a otras empresas sus prácticas, que esto es distinto de un panel donde intervienes 10 minutos. Acá es empresas dando clases de 1 hora o de más de 1 hora y media, compartiendo sus propios recursos y ahí surgen preguntas como muy, muy ricas. Y en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, lo que intentamos es compartir más información pensando en trabajadores, trabajadoras, ¿no? En personas que de pronto pueden estar pasando por esto. Y tenemos un curso abierto. Ya. Pensado en quienes tienen personal a cargo, como un ABC y como intentando responder preguntas frecuentes. Si entran a la web El Acoso También Es Mi Problema.elsa.la, ahí encuentran un video de campaña, encuentran el acceso al curso y supongo que en cualquier punto de hoy van a encontrar la data que presentamos el día de ayer. Claro que sí. Y vamos a ver entonces qué cosa es esta ruta Elsa, que es una manera también de mejorar la participación de las mujeres en los entornos digitales, porque de eso justamente vamos a hablar en un ratito. Vamos a ver a ese video, por favor. No, ese año pasado. Ese es el año pasado, Sí. ¿no? Pero es más o menos la misma dinámica. Sí, este año tuvo un poco más de cosas con merch y todo. Ujú.
A ver, los aspectos claves. Ujú. Estuvo más imponente también este año. Sí. O sea, armamos stage mucho más grande. Claro. Pero ya en verdad poner el tema en un auditorio así tan grande, Marlene, creo que tiene mucho mérito. Así es, un aplauso también vamos a darle aquí a Marlene, porque creo que con Elsa, muy bien, perfecto. Y bueno, esas son las marcas que la auspician. Y obviamente este espacio, el Hacker Cívico, también está para eso, porque hoy estamos hablando de las mujeres y la tecnología. Y justamente, por ejemplo, este espacio, los contenidos que seguramente se han viralizado allí en el evento, ¿no? Tú nos contabas que les han pedido a las personas que hayan asistido al evento en el mundo offline que también lo hagan viral en el offline. Sí, y hay algo de los resultados que quiero traer Sí. a este espacio, Al Hacker Cívico. a Hacker Cívico, porque cuando hablamos de acoso sexual, claro, también en el espacio de trabajo, pues los medios digitales también entran. Mucho. Ujú. Y una de las conclusiones que teníamos ayer es las distintas expresiones que está tomando el acoso sexual en mujeres y en hombres. Entonces en ellos hay mucha homofobia. Homofobia. ¿No? Y en ellas hay asedio. Y este asedio hay como un combo. Ah, ¿no? sí, a ver, de vamos a aprender. Este combo tiene invitaciones reiteradas a salir, digamos, que Ya. nadie aceptó. Y cuando eso salen los contactos reiterados y seguimientos a través de redes sociales. ¿No? Que ya En el caso de las mujeres. En el caso de las mujeres, que es el componente digital. Ujú. Entonces, estas son, pues, el like en Facebook desde el 2012, creo que comienza, ¿no? Ah. Es como empiezan una serie de comentarios a través de esos medios, a través en los contactos, a través de Claro. WhatsApp o algún otro de estos mecanismos, y eso se vuelve como bastante intenso y también puede tomar un rumbo como mucho más Sí. intimidante. Ujú. Y donde siempre está desde el lado laboral la pregunta es si esto es o no es, etcétera, ¿no? Entonces son como licencias que están ahí, preguntas que están ahí, pero lo digital, este mundo digital y este mundo físico están fuertemente intercalados. Vinculados. Ven ahí, sí. Y de hecho, Marlene, mira, ahí tenemos un poco lo que tú comentas. Esta es una imagen que corresponde, mira, a un municipio. Es un municipio mexicano, el estado de Guerrero. Y es lo que dices tú, ¿no? Por ejemplo, una señal es, ¿por qué estás en línea y no me contestas, ¿no? O sea, primera razón, ¿no? O sea, si hay una pareja y la señora o la chica, en fin, tú estás trabajando y de pronto te manda un mensaje tu pareja, tu novio, tu flaco, lo que sea, y te dice, contéstame, y tú estás en otra onda. Primera forma de manipulación, ¿no? Después está, ¿por qué le diste me gusta a esta foto? O sea, ya empiezan a coactarte en tu libertad. O sea, tú tienes derecho a ponerle like a quien te guste y eso no implica nada. No es en sí mismo, no tiene una vinculación emocional per se, pero el acosador o quien quiere ejercer un efecto de justamente de dominación lo usa, ¿no? Y finalmente, ¿por qué no me das tus contraseñas? ¿Qué escondes? Terrible eso ya. ¿O qué foto? ¿Por qué pones esa foto? Claro, ¿por qué te has puesto una foto así con el escote? ¿Qué es esto? O sea, imagínate. ¿Con quién sales en esa foto? En esa foto. Y estas son cosas bien, o sea, Sencillas. son bien sencillas, bien cotidianas, Ajá. están ahí, o sea, me quedé con el privado con el primero y los 2 checks. ¿Cuántas han tenido grandes conversaciones sobre el significado de un solo check, 2 checks? Claro. ¿Cuántas le quitaron el check azul porque la pareja le hizo Exactamente. casi pareja le hace Claro. ese comentario? Y están en nuestro día a día. Entonces, estas son, claro, por estas navegamos, ¿no? Y las Así sabes es. lidiar y no le haces caso, etcétera. Pero estas escalan, además no suelen Además son ser- muy silenciosas porque mira, y es bueno decirlo, esto es una manera de ejercer dominio, o sea, nadie tiene por qué limitarte en tu actividad en el digital, o sea, si tú quieres ponerle un like a una foto, un hombre, en fin, lo que fuese, ahí también tiene que primar si estamos hablando de relaciones de pareja, ¿no? Un concepto de confianza. Eso es control, ¿no? Claro, es una manera de ejercer control, ¿no? Ya no sé pues si en el ámbito laboral se generan estas historias, también debe haber, o sea, alguien Tienen que... sus paralelos, es que son las mismas herramientas que están en uno u otro lado, hay parejas en uno u otro lado también. Ujú. O sea, esto como, digamos, nuestras vidas personales o familiares no están separadas de nuestras vidas profesionales, es Así una es. sola, entonces van a ir
y venir mucho también, ¿no? Exacto, y es importante, y ustedes hablan de esto en los foros, le han dado un espacio al tema digital porque, como nos decía también Amaranta, parece sofisticado, pero son dos formas distintas. Esto de tener que anonimizarte es fortísimo, quiere decir que tú eres en el mundo digital también una ciudadana de segunda clase, porque no puedes decir mi nombre es tal y cual, porque si no, ¡pum!, van a venir los lobos o ponerte una foto que no eres tú. Sí, o sea, es como se sigue desapareciendo, se sigue invisibilizando y los mecanismos hoy son distintos. Lo que principalmente impulsa Ruta Elsa sí es más una adopción de datos por parte de los equipos de gestión humana para la toma de decisiones, ¿no? Eso es como impulsamos su digitalización y la adopción de estas tecnologías también. O sea, a veces, no sé, cuando estamos viendo empezar a trabajar o no con un cliente, nos dicen, ya, pero me vas a entregar un informe. Yo, ¿qué informe? ¿No? O sea, la plataforma tiene un montón de dashboards descargables. de analítica, donde tú cruzas variables, aprietas botones y te sale más data. Entonces, pero eso lo que te está, o sea, el mensaje ahí es, falta todavía estos procesos para diseminar la información. De educación digital, digamos. Claro, lo que no, la alfabetización mediática, ¿no? O sea, informacional, ya ni siquiera es digital, es ¿qué hago con tanta información? Correcto. Y seguimos hablando también de este tema de las mujeres en lo digital y vamos a ver otra imagen, también gracias a la cortesía de nuestros amigos de Hiperderecho, sobre algunos servicios digitales vinculados a las mujeres. Y tú sabías, ahora lo vamos a ver, por favor, la siguiente imagen, que está vinculada, por ejemplo, a dónde encuentro yo la imagen ahí viene, al buscar información sobre salud sexual, por ejemplo, o reproductiva, en plataformas del Estado, lo que se encontró fueron guías nada más, ¿no? Normas técnicas e informes, lo que tú decías, relacionados con determinados tipos de cosas, ¿no? Las VHIS, VIH, embarazo, las famosas transmisión sexual, pero estos documentos parecen estar dirigidos a un público con conocimiento previo. Mira, ¿eso qué quiere decir? Está Diana también. Diana, o sea, otra plataforma. Es otra plataforma. ¿Ya? Es un chat. ¿Ya? Que responde preguntas de salud sexual, reproductiva y aborto terapéutico. Ya. Entonces, ¿eso es público o privado? Es público, digamos, es privado. Ya. Lo hizo Brenda Álvarez. Ya. Con Proyecta Igualdad. Se presentó, yo creo que hace un año ya. Ha viajado, ha sido reconocido, ha sido arduamente trabajado y probado por una serie de mujeres para que distintas formas en que preguntar tenga respuestas adecuadas, porque muchas veces nos puede dar vergüenza hacer algunas preguntas y acá tienes una herramienta bien hecha. Que está muy bien hecha y que va a responder por lo menos con una primera capa de información, así que se llama Diana. Diana, perfecto. Y bueno, ya cerrando un poquito, vamos a llegar a nuestra parte de lo que nosotros le llamamos los utilitarios. Tres cosas, Marlene, que tú nos quisieras sugerir a las mujeres, ya que hemos hablado de tecnología digital. Vamos a poner además una imagen de lo que nos sugirió nuestra inteligencia artificial Coco, ahí está. Coco nos sugirió, le preguntamos, brecha digital y las mujeres respecto a la tecnología en el 2025. Nos dijo, por ejemplo, hay una brecha de habilidades, hay una brecha en el uso, hay una brecha en el acceso y también poca presencia de las mujeres respecto a la inteligencia artificial. Ya. ¿Qué nos sugieres tú, Marlene, para un poquito tratar de darle la vuelta a esa tortilla? ¿O qué pautas de conducta 3 que nos ayuden a mejorar nuestra presencia digital, nuestro uso, nuestro acceso? ¿Qué cosas sencillas podríamos darles a las chicas que nos están siguiendo hoy para mejorar su empoderamiento en torno a esos espacios digitales? Que usen Elsa. Pero no, eso para sus empresas, pero no quedarnos detrás. Ya. Esto avanza muy, muy rápido. Todo lo que es IA y amigos avanza rapidísimo. Hay una serie de herramientas que van saliendo. OpenAI saca las actualizaciones constantemente. Claude acaba de sacar clases y manuales de uso para sacarle mejor provecho a sus herramientas. Ese es y creo que a partir de determinada generación tenemos que elegir si hasta aquí llegamos con el uso de tecnología o si damos el salto. O si damos el salto y empezamos a estudiar, a ver los manuales, a ver los videos, a estudiar de la forma que hoy, digamos, se usa. Se estudia y se usa.
y no quedarnos detrás. Y luego eso, usarlo. Dos. O sea, pero yo creo que hay una gran decisión en este momento para muchas de no quedarnos, fuera y no quedarnos atrás con esta mentalidad de yo no soy buena en esto. O sea, esto es nuevo para todo el mundo. Así es. Entonces, tal cual. entrar a eso, generar las habilidades, usar y empezar a contribuir, ¿no? Y continuar en ese loop. Claro. Impulsar a otras mujeres también y otras personas de que continúen haciéndolo y ser muy, muy curiosas. O sea, hay muchísimas herramientas y hay probablemente, yo no sé qué no se puede hacer hoy a través de ella o con qué no puedes ahorrar tiempo a través de. ¿no? Así y es. Muchas veces piensas que es más rápido si lo hago yo directamente. Ya puede ser, pero una vez que comiences a entrenar a tu coco, Así es. Lo va a hacer mucho mejor. Coco lo va a hacer mucho mejor. Así es. Entonces, pero sí creo que es un tema de decisión, de invertirle tiempo y que se tiene que hacer, porque para allá, ahí estamos. Tal Entonces, cual. Sí. Así es, Marlene. Además, quiero contarles que tanto Marlene como yo somos parte de un diplomado de la Universidad del Pacífico de liderazgo para mujeres. Yo voy a hablar de inteligencia artificial y ella nos va a ayudar con el tema del acoso. Así que muchas gracias, Marlene, por haber estado con nosotros en nuestro Hacker Cívico. Este hack ha sido muy útil, me parece. Como siempre, compártanlo, difúndanlo por sus redes sociales, denle clic a nuestra campanita, suscríbanse y nos vemos en una semana más para abrir el código. Hasta entonces.